Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con una de las charlas probablemente más polémicas de la universidad, que irá seguida, de hecho, por la propia polémica en sí misma, que es el debate que mantendré con el profesor Bastos. La charla lleva por título minarquismo o anarquismo, un tema, desde luego, que de mucha actualidad, que preocupa mucho a la sociedad actual y que forma parte de la agenda política más inminente. Los liberales creo que tenemos una tendencia bastante natural a querer ser los más liberales de la habitación. De hecho, hay liberales que incluso han llegado a tildar a Murray Rothbard de comunista, porque lo que se valora en un grupo es quién se da más golpes en el pecho. Y por tanto, parece que si uno empieza a admitir que algunos principios quizá tengan algún problema en alguna parte, pues parecería que está traicionando a ese grupo, parecería que está traicionando esos principios y que, por tanto, a lo mejor debe ser colocado en otro grupo, por ejemplo, la tibia socialdemocracia. El propósito de esta charla es no tanto, supongo que es lo que muchos imaginaréis, tratar de sustituir este cartel por este otro, sino exponer cuáles son los límites actuales del programa político anarquista. ¿Bien? Entonces, querría empezar distinguiendo dos conceptos que creo que es pertinente diferenciar. Uno es el anarquismo filosófico y el otro es el anarquismo político. El anarquismo filosófico es una doctrina que básicamente propugna que el Estado no es soberano, que el Estado no tiene soberanía, que el Estado carece de autoridad política, que el Estado es como mucho un agente más y por tanto debe someterse a las mismas normas jurídicas que el resto, sin ningún tipo de privilegio sobre o frente al resto de los agentes. Por tanto, si no está permitido robar, el Estado no puede robar, por mucho que lo llame impuestos. Si no está permitido secuestrar, el Estado no puede secuestrar, por mucho que lo llame encarcelar por no pagar impuestos. Por tanto, el anarquismo filosófico, como digo, en lo que consiste es en no aceptar el dictat del Estado por el mero hecho de ser un dictat, una orden, un mandato del Estado, y la conclusión a la que nos conduce es que filosóficamente debemos exigir en cada momento las mayores cotas de libertad posibles. Yo creo que el liberalismo, no diré que es condición sine qua non, pero sí casa mucho con el anarquismo filosófico, y yo mismo me considero anarquista filosófico, es decir, yo rechazo cualquier principio de autoridad política del Estado. Y de hecho creo que el anarquismo filosófico dentro de la filosofía política es una rama de conocimiento, no diré ya absolutamente predominante ni mucho menos, pero sí una rama o una disciplina lo suficientemente desarrollada como para que una persona tenga motivos de peso, tenga motivos solventes, tenga motivos robustos para declararse anarquista filosófico sin, si lo queréis, que la comunidad académica lo mire como un bicho absolutamente raro y sin que además esté diciendo ninguna butad. Distinto, a mi entender, es el caso del anarquismo político. El anarquismo político es una doctrina que propugna la abolición, la desaparición del Estado y su sustitución por otra forma de gobierno, por otro sistema político de carácter voluntario. Si recordáis, he dicho que el anarquismo filosófico defiende ampliar la libertad individual a las mayores cotas posibles. Y aquí es donde entramos en la posibilidad o en la factibilidad. El anarquismo político plantea un proyecto político al que debe avanzar la sociedad. Y evidentemente, para avanzar hacia ese proyecto político que consiste en la desaparición del poder estatal, del Estado en sí mismo, deberíamos plantearnos dos cuestiones bastante elementales antes de desarrollar ese programa político para abolir el Estado. La primera ¿es posible
un sistema político sin Estado, una cuestión de factibilidad, y la segunda ¿es deseable un orden político sin Estado? A ver, todo sistema político, también el sistema político anarquista, es un conjunto de reglas, o está constituido por un conjunto de reglas que contienen los principios básicos y los procedimientos a seguir para resolver las disputas que se producen entre individuos o entre grupos. Si lo queréis, lo podéis llamar constitución política, constitución social, distinguiéndolo, claro, de las cartas otorgadas o de los documentos escritos que el Estado redacta para hacernos creer que su poder está limitado. No me estoy refiriendo a ese tipo de constituciones, sino a una especie de acuerdo intersubjetivo entre todos los miembros de la sociedad alrededor o en torno a cuáles son los principios básicos en función de los cuales hay que resolver las disputas que emerjan entre ellos y cuáles son los procedimientos a seguir para canalizar esas disputas. En la actualidad, como es evidente, ese sistema político y esa constitución política básica está colonizada por la soberanía estatal. ¿Cuál es el principio para disputar, para resolver las disputas que existen? Lo que diga, lo que disponga el Estado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para resolver los conflictos y las disputas? Lo que diga, lo que disponga el Estado. Es verdad que esa soberanía puede tomar formas muy distintas. Tampoco querría aquí simplificar. Esa soberanía puede ser una soberanía de un Estado democrático, es decir, que solo se reconozca, por ejemplo, soberanía a aquellos Estados que guarden las apariencias de una democracia, por aquello de que el pueblo al final es el que se está gobernando a sí mismo. Otra forma de soberanía podría ser la de origen divino. Reconocemos al Estado derecho a mandar porque Dios... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.